intentado ya avanzar sobre lo que eran los trastornos psicóticos, ¿no? Entonces dijimos, dentro de todos los trastornos de salud mental son los que mayor relevancia tienen porque generan, ¿no?, un riesgo en la vida de la persona, en los demás o incluso en el patrimonio. Entonces, de ahí que se le considera como un trastorno mental grave. Y bueno, la importancia de aprenderlo es que podamos detectar, diagnosticar, intervenir adecuadamente, lo que garantizaría un mejor resultado y pronóstico en la vida de la persona. Eh, la principal característica de los trastornos psicóticos es que se pierde el juicio de la realidad. Entonces, la persona que lo padece tiene una dificultad para reconocer lo que está pasando en su mente de lo que realmente está pasando en su entorno, ¿no? Entonces, eso hace que entre ellos se tenga este problema de pérdida del juicio de la realidad. Los trastornos psicóticos, como principal característica, tienen la presencia del síndrome psicótico dentro de su sintomatología. Dentro de ellos vamos a tener a la esquizofrenia, el trastorno delirante, el trastorno esquizoafectivo, la psicosis reactiva y la psicosis postparto, ¿no? Son algunos de los episodios o cuadros más característicos que presentan esta sintomatología, síndrome o trastorno psicótico, ¿no? Siendo la esquizofrenia el más característico, y en el caso de la esquizofrenia no es una sola, sino que hay diferentes manifestaciones, la paranoide, simple, residual, catatónica, hebefrénica, de eso también ya habíamos hablado la vez pasada. El diagnóstico de los trastornos psicóticos y en específico de la esquizofrenia es clínico, ¿no? No hay ninguna prueba laboratorial, ninguna prueba de neuroimágenes que muestren, digamos, o evidencien alguna alteración y por tanto el diagnóstico sigue siendo clínico. El tratamiento para los trastornos psicóticos viene a ser los antipsicóticos, que son medicamentos que van a tener que ver sobre todo con la dopamina, la cual está implicada en esta sintomatología, ¿no? De eso también habíamos hablado un poco, que en el caso de un cuadro agudo de psicosis, es mejor los antipsicóticos típicos por su potencia, por su efectividad, ¿no? Por su acción rápida. Y cuando ya el usuario tiene que tener un manejo más sostenido, es decir, en un cuadro ya crónico, sería mejor pasarlo a los antipsicóticos atípicos. Habíamos hablado sobre los antipsicóticos, ¿no?, que tienen que ver sobre todo con el bloqueo de los receptores de dopamina, con lo cual disminuye la actividad psíquica en corteza prefrontal, en el núcleo accumbens, en la amígdala, ¿no? Entonces, y los antipsicóticos los íbamos a clasificar en típicos y atípicos, ¿no? Los típicos fueron los primeros en ser descubiertos, digamos, ya perdieron la patente, por tanto también ya se fabrican a nivel de genéricos y bueno, son bastante potentes, pero tienen múltiples efectos secundarios, ¿no? En el caso de los atípicos, son recientes, eh, tienen, digamos, una menor presencia de efectos secundarios adversos y por tanto también su potencia es un tanto menor y se les utiliza sobre todo para el mantenimiento de los trastornos psicóticos, ¿no? Entonces, en el caso de los típicos, los vamos a utilizar preferentemente en cuadros de psicosis aguda o cuando la persona está teniendo algún grado de agitación psicomotora. La característica es que son muy buenos, son potentes, pero tienen múltiples efectos adversos medicamentosos, sobre todo a nivel extrapiramidal, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, uno de ellos van a ser las distonías agudas, es decir, contracturas, espasmos en los músculos que generalmente les van a poner, ¿no?, la carita, sobre todo a nivel del cuello y de la musculatura masticatoria, van a tener ciertas contracturas y se le va a ver a la persona de esa manera, ¿no? Las distonías agudas. Luego también puede haber el parkinsonismo, ¿no?, que son temblores finos
en la persona en todo momento, ¿no? Luego puede haber la caticia, que es un estado, aunque ya no es tanto extrapiramidal, pero tiene que ver también con el movimiento, pero que la persona tiene una sensación desagradable de tener que estar en movimiento, ¿no? Y un cuadro característico ya del uso prolongado de antipsicóticos típicos, que vendrían a ser las disquinesias tardías, ¿no? Que ya son pérdida de control sobre la contracción y una de las formas como se evidencia es a través de la boquita de conejo, ¿no? La persona cuando va hablando, su boca la va haciendo como de conejito y eso le afecta, ¿no? Tanto en la comunicación, en la masticación, etcétera. Los principales antipsicóticos típicos tenemos al haloperidol, ¿no? O su nombre comercial con el que se lanzó, el Aldol. Entonces, de ahí que a muchas personas se les ha quedado grabado, ¿no? Aldol. Entonces, en el caso del haloperidol es un antipsicótico típico bastante potente, es el más utilizado a la fecha, ¿no? Tenemos presentaciones, como ya les había mencionado, intramusculares de 5 miligramos. Tenemos presentación en depósito, como aloperidol de canoato de 50 miligramos, cuyo tiempo de vida es bastante largo, de 25 días, entonces puede utilizarse de forma mensual, ¿no? También tenemos presentación en tabletas para el caso de que la persona requiera un aporte extra de antipsicóticos típicos y también lo tenemos en forma de gotas, ¿no? Entonces, para niños o también de alguna manera para su uso en personas que no lo están tolerando, no lo están aceptando. La clorpromacina también es otro fármaco, pero que no se utiliza tanto ya como antipsicótico, sino se le utiliza como sedante, ¿no? La clorpromacina y la tioridazida, que también es uno que ya no está tanto en uso. En los antipsicóticos atípicos, vamos a tener que estos los vamos a reservar ya para el mantenimiento, ¿no? Para el tratamiento de mantenimiento y no para los episodios agudos. Entonces, en el manejo crónico, ¿no? Tienen menos efectos adversos, no estamos diciendo que no tengan, pero sí son menores que los típicos. También actúan a nivel de digamos, del sistema extrapiramidal, que también pueden presentar problemas musculares. Pero otro problema que se asocia bastante a los antipsicóticos típicos es la galactorrea, ¿no? Y eso es algo que puede resultar bastante incómodo, sobre todo para las mujeres. Los antipsicóticos, como habíamos dicho, van a ser utilizados más para el tratamiento de mantenimiento, sobre todo cuando la persona esté más en síntomas negativos, ¿no? En síntomas negativos. Ahí vamos a tener a la risperidona. Dijimos que la risperidona es el más típico dentro de los atípicos, es el que más se parece a los típicos y por tanto también va a presentar mayor cantidad de efectos adversos medicamentosos en relación a los otros, ¿no? También lo tenemos en gotas, aunque no es muy frecuente, digamos, su distribución, pero sí hay en gotas. No sé si lo anotaron, dijimos que hay un metabolito activo de la risperidona, que es la paliperidona, ¿no? Entonces la paliperidona no hay en nuestro país, pero se puede utilizar también como depósito, ¿no? Y su ventaja es de que su tiempo de vida es mucho más largo, de hasta 3 meses. En el caso de la quetiapina, los que han rotado ya han visto que lo utilizamos bastante. La quetiapina es un fármaco bastante útil y su efecto clínico va a ser distinto dependiendo de la dosis a la que se le utilice, ¿no? Dosis de 12,5, 25, 50 miligramos son bastante útiles como sedante, es decir, los utilizamos para ayudar a las personas a corregir problemas del sueño, ¿no? Dosis de 50, 100, 150 miligramos, lo vamos a utilizar con función ansiolítica, es decir, nos va a servir para bajar la ansiedad. Dosis de 150 a 300 miligramos nos va a servir para el tratamiento de la depresión en el trastorno bipolar, ¿no? Depresión bipolar. Y de 300 a más miligramos sirve como antipsicótico, ¿no? Para el tratamiento de manías psicóticas, tratamiento de esquizofrenia.
¿no? Bastante útil la quetiapina. En el caso de la olanzapina, este es otro fármaco bastante útil, muy bueno, tiene un muy buen efecto. El problema es que produce un incremento de apetito bien marcado, ¿no? Entonces, más que la quetiapina, más que la clozapina. Entonces, el incremento de apetito es lo que va a condicionar ahí el problema, ¿no? Y por tanto, la persona, si tiene riesgo cardiovascular, sobrepeso, obesidad, pues va a empeorar con la olanzapina, ¿no? Ahora, en otros países hay una versión intramuscular que nos ayudaría, por ejemplo, para el control de los episodios agudos, ¿no? Pero lamentablemente no lo tenemos. La clozapina es otro fármaco que lo habíamos mencionado, que vendría a ser el último recurso farmacológico para el tratamiento de la esquizofrenia. Entonces, en el caso de la esquizofrenia, lo ideal sería un tratamiento con antipsicóticos atípicos, ¿no? No resulta, no controla, tiene problemas para regular, digamos, su sintomatología. Se puede combinar antipsicóticos atípicos o por ahí ponerle un antipsicótico típico. Y ya frente al fracaso de esta combinación de antipsicóticos, si no hubiera un buen resultado, podríamos entrar con la clozapina, ¿no? Es una muy buena opción. El problema de la clozapina es que produce mucha sedación, ¿no? Entonces es muy sedante. Y el otro gran problema de la clozapina es que produce neutropenia, ¿no? Entonces por ahí la persona puede tener problemas de infecciones. Por tanto, si utilizamos la clozapina, habría que estar viendo el hecho de un monitoreo con hemograma en forma periódica, ¿no? Ese es el problema que tiene la clozapina. Muy bien. Creo que más o menos hasta ahí nos habíamos quedado la última vez. ¿Sí? Entonces ahora continuamos para un poco más entrar en detalle en lo que viene a ser la esquizofrenia, ¿no? Entonces, código CIE-10 de esquizofrenia F20, ¿no? F20. Y ahí ya le podemos poner las variables de F20.0, por ejemplo, para la esquizofrenia paranoide, que viene a ser la más común, tenemos la F20.1, residual, hebefrénica, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de la esquizofrenia, tiene una configuración genética. Quiere decir que para que la persona desarrolle el mal, tiene que haber un componente genético, ¿no? Entonces, porque es autosómico dominante. La salvedad es de que no es de dominancia completa. Quiere decir que no se manifiesta en la persona, ¿no? Y lo que va a hacer es de que en personas que son vulnerables o tienen la carga genética, algunos factores pueden desencadenar la presencia del mal, ¿no? Sobre todo problemas gestacionales, problemas de perinatales en cuanto al sufrimiento fetal agudo, sobre todo es uno de ellos, problemas de desnutrición en niños, problemas de traumas psicológicos bastante fuertes que pueden actuar como factores epigenéticos o algo que es bastante frecuente actualmente, sobre todo en personas jóvenes, es que la esquizofrenia despierta a raíz del consumo de marihuana, ¿no? Entonces, y eso es importante, porque muchas de las personas que consumen marihuana tienen una falsa idea, ¿no? De que la marihuana, al ser, digamos, un producto vegetal directo, directamente utilizado y no producido, elaborado, manipulado químicamente, pues sería algo natural, ¿no? Entonces, natural no es. El problema va a ser de que puede desencadenar esquizofrenia, ¿no? Y eso va a ser bastante importante. La principal característica clínica de la esquizofrenia es que la persona va a confundir la realidad que genera en su mente con la realidad exterior, ¿no? Entonces, la persona en algún momento puede comenzar a presentar alteraciones perceptivas, sobre todo de tipo alucinación, ¿no? Y dentro de las alucinaciones, las más frecuentes, las auditivas. Y en este caso, esas alucinaciones van a ser generalmente vocalizadas, ¿no? Personalizadas. Entonces la persona va a tener alucinaciones auditivas de tipo voces, o sea, va a escuchar voces. Esas voces muchas veces son voces de tipo comentarios, es algo que le cuentan, ¿no? Es voces de tipo reproche, ¿no? O crítica, que también es bastante frecuente,
y en algunos casos son voces mandatorias, ¿no? Que les dan órdenes. Ahora, cuando la persona comienza a escuchar esta distorsión y comienza a generar estas alucinaciones verbales, auditivas, pues su pensamiento también se va a ver influenciado por su percepción. Entonces, si escucha a la persona que hay una voz que le dice, ¿no? Que tú eres el elegido, que tú eres un santo, que tú eres el hijo de Dios, ¿no? Entonces la persona finalmente termina por creerlo y en base a eso comienza a generar toda una serie de también delirios, problemas de pensamiento. Y esos delirios va a hacer que la persona también tenga una conducta congruente con los pensamientos y las alucinaciones que tiene, ¿no? Entonces, de ahí que su conducta también va a ser diferente, ¿no? Muchas veces hostil, agresiva, retraída, etcétera. Entonces, con todo esto que la persona vive en su mente, pues genera su propia realidad, ¿no? Y esa obviamente va a ser incongruente con la realidad exterior y eso va a generar en la persona algunos cambios afectivos, sobre todo, ¿no? Como su estado de ánimo, sus emociones, sentimientos, etcétera. Ahora, en el caso de los síntomas en la esquizofrenia, los vamos a clasificar en dos grandes grupos, los síntomas negativos y los síntomas positivos, ¿no? Negativo no significa que no haya síntomas, sino se refiere a que hay una menor actividad psíquica, ¿no? Negativos. También se les llama deficitarios porque la persona no va a tener ciertas funciones que le van a permitir un desenvolvimiento adecuado. Y se les llama primarios porque en general son los que aparecen en primera instancia, ¿no? Dentro ya del desarrollo de la enfermedad. El problema es de que muchas veces estos pasan desapercibidos y no los ven, no los consideran, ¿no? Los síntomas positivos es cuando hay una mayor actividad psíquica, ¿no? Son productivos, decíamos, porque van a generar mayor actividad en la persona y son secundarios porque, ya habíamos dicho, se presentan después de los síntomas negativos, ¿no? Entonces, ahora, en el caso de los síntomas negativos, vamos a tener, por ejemplo, la apatía, ¿no? La persona no tiene ganas de hacer nada, no lo mueve nada, ¿no? Un aplanamiento afectivo, es decir, no va a expresar ningún tipo de emoción, ¿no? No vamos a ver si está alegre, está triste, está furioso, ¿no? Su ánimo, su afecto es aplanado, o sea, no expresa emociones. Abulia, no va a tener ganas de hacer cosas, ¿no? Si alguno de ustedes, por ejemplo, ha rotado y ha visto a uno de nuestros usuarios Jordi, ¿no? Christian Jordi. Entonces él, por ejemplo, las cosas que la mamá reclama es de que lo ve sin hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces puede estar todo el día sentado en la cama o caminando, viendo tele, pero no tiene energía, no tiene voluntad de hacer absolutamente nada y pues obviamente la mamá se preocupa porque dice, ¿qué va a hacer de este mi hijo más adelante, ¿no? Entonces hay eso de la bulia y sobre todo de que al no tener todo esto, van a ser pues ineficientes, o sea, van a ser dependientes totalmente, ¿no? Esos es los síntomas negativos. Ahora, estos síntomas negativos son los síntomas característicos de la esquizofrenia, ¿no? Ahora, dijimos de que estos se pueden confundir con otro, ¿no? Por ejemplo, la apatía, el aplanamiento afectivo, la bulia se podría confundir con una depresión, ¿no? Entonces, yo tengo a una persona que tiene estos síntomas y tranquilamente podría confundirlo con una depresión, ¿no? Una depresión, por ejemplo. El asunto es de que habría que buscar que la persona no tenga antecedentes genéticos, ¿no? Entonces ahí viene una buena anamnesis, ¿no? Para ver si la persona tiene antecedentes familiares del problema, ¿no? En el caso de los síntomas positivos, principalmente ya dijimos, van a ser los delirios. Recuerden que en el caso de los delirios son la presencia de ideas, ¿no? De ideas distorsionadas que tiene la persona, que como característica, dijimos, tienen las tres Is, ¿no? Uno que es irreal, ¿no? Dos que es irracional, o sea, no es posible que sea así. Irreal que no es cierto, ¿no? Irracional es de que no es posible que sea de esa manera. La otra es irrebatible,
es decir, la persona lo toma con una certeza única, entonces no vamos a poder cambiar, hacerle cambiar de opinión, ¿no? A eso se llama también una idea apodíctica, ¿no? O sea, que la persona lo toma como una verdad absoluta. Y dijimos que además de los delirios y las alucinaciones, generalmente va a haber una conducta desorganizada, ¿no? Entonces, la persona va a tener conductas extrañas, conductas diferentes, ¿no? Y eso también llama la atención, ¿no? Entonces, eso, síntomas positivos, síntomas negativos. Y en el caso de las alucinaciones, dijimos, las más frecuentes son las auditivas. También puede haber alucinaciones visuales, ¿no? Pero las más frecuentes son las auditivas y de tipo personificada, ¿no? Muy bien. Ahora, cuando la persona, dijimos, ¿no? Comienza con la enfermedad, va a comenzar con síntomas negativos. El problema es de que van a pasar desapercibidos o la familia no les va a prestar la importancia de vida, ¿no? En cambio, cuando los síntomas positivos se manifiestan, ¿no? O sea, se manifiestan, entonces es ahí donde la familia, el entorno se alerta y a esa presencia de síntomas positivos, sobre todo a los primeros, le vamos a llamar un brote, ¿no? Entonces vamos a estar frente a un brote psicótico, probablemente por esquizofrenia, ¿no? Y generalmente se va a dar en personas bastante jóvenes, ¿no? Entre adolescentes, jóvenes, es la forma donde se va a presentar esto, ¿no? Entonces, cuando hacemos un poco de ampliación de la historia de la persona, pues viene, ¿no? En un episodio psicótico y preguntamos a la familia, ¿no? ¿Y usted recuerda si anteriormente lo notaban apático, ¿no? Que no expresaba emociones, que no tenía ganas de hacer nada, que se retraía, ¿no? Que comenzó a aislarse, ya no interactuaba con su entorno. Sí, 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 pero nosotros pensábamos que eso era parte de su adolescencia, por eso es que no le prestamos mucha importancia y se nos pasó, ¿no? Entonces, sí presentó síntomas negativos, pero no le dieron la importancia debida. Y donde se dan cuenta es en la presencia de los síntomas positivos, porque con los delirios la persona está teniendo ya conflictos con los demás, ¿no? Un delirio, el más frecuente, es la paranoia, ¿no? Todos me quieren hacer daño, todos me quieren, me están persiguiendo, ¿no? Entonces eso. Ahora recuerden, ya habíamos visto cuando hablamos sobre trastornos afectivos, hablamos de la depresión y había también depresión psicótica, es decir, una persona deprimida podría psicotizar y tendría o podría presentar, por ejemplo, delirios. Pero los delirios de la depresión psicótica probablemente son mucho más, que digo, dirigidos a ideas de catástrofe, ¿no? De minusvalía, de culpa, ¿no? Entonces, una persona depresiva y que psicotiza además, probablemente tenga este tipo de delirios de que todo va a estar igual, nada va a cambiar, que no va a poder salir nunca más de cómo está y se lo comienza a creer, ¿no? Entonces, ese delirio es un delirio relacionado con lo que le está pasando. Pero en el caso de las alucinaciones, perdón, de los delirios que se forman en la esquizofrenia, tienen, digamos, otro contexto, ¿no? Hay un delirio más místico religioso, por ejemplo, que ven, que escuchan, ¿no? Que interactúan con seres místicos religiosos, pueden ser ángeles, pueden ser demonios, ¿no? Otro delirio es delirios de magnificencia, ¿no? Que tienen poderes sobrenaturales, que pueden ver cosas que otros no ven, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de delirio. Y otro delirio que es bastante frecuente son los delirios paranoides, ¿no? Y hay un delirio muy específico que es que la persona dice que le están controlando, ¿no? Entonces, pero dice, no, es que me controlan, ¿no? Hay un satélite que cada vez que yo salgo gira hacia mí y me controla, ¿no? O hay alguien que me está mirando todo el tiempo, ¿no? O están hablando de mí o me están controlando a través de la tele, de la radio, ¿no? Entonces, todo eso que la persona hace ver que le estén controlando es un delirio de tipo paranoide. Y eso es lo que le da el nombre a la esquizofrenia más frecuente, ¿no? Esquizofrenia paranoide. Muy bien. Entonces, la esquizofrenia paranoide es la esquizofrenia clásica, es aquella que cursa en primera instancia con síntomas negativos que después calman y luego con un brote se va a los síntomas
positivos, ¿no? Entonces tiene síntomas positivos y negativos. Hay otra que es la esquizofrenia simple, en la que solamente van a haber síntomas negativos. La persona de un tiempo está toda apagada, bajoneada, ¿no? No hace nada, se aísla, se bloquea, ¿no? Ya no socializa, pierde el interés en hacer las cosas, comienza a perder su capacidad cognitiva, ¿no? Entonces, se le nota así como en bajada. Y uno pues podría ahí confundirse fácilmente con lo que es, por ejemplo, una depresión o algo, ¿no? Pero ahí hay que ver el antecedente de cuadros psicóticos en la familia, ¿no? Entonces, esa es la esquizofrenia simple. La esquizofrenia residual también es aquella que solo tiene síntomas negativos, pero es porque la persona está en tratamiento, ¿no? Entonces, recibe tratamiento antipsicótico, probablemente incluso con antipsicóticos típicos, que son aquellos que van a controlar los síntomas positivos, pero eso ya también la mantiene a la persona en síntomas negativos, ¿no? Entonces, y como que la persona está apagada, está con menor efectividad en las cosas que hace, ¿no? No sé si ustedes, algunos que han rotado, recuerdan a nuestra pacientita, ¿cómo se llama ella? Flor de María, ¿no? Es una pacientita F20, esquizofrenia. Flor de María tiene la característica, para los que han rotado y la han visto alguna vez, es que todo el tiempo repite, ¿no? Sí, doctor Duberli, no, doctor Duberli, ya, doctor Duberli, esto más, doctor Duberli, todo, ¿no? Tiene una especie de ecolalia. Entonces, ella, por ejemplo, ya no tiene cuadros positivos, ¿no? Ya no alucina, ya no tiene delirios, ya no se sobresalta, pero ella también todo el tiempo está apagada, no hace nada, como que sobrevive todos los días, ¿no? Entonces, ella, por ejemplo, lo que tiene es una esquizofrenia residual que solamente presenta síntomas negativos, pero eso por el tratamiento. Ahora, si nosotros cambiáramos, quitáramos el medicamento, probablemente la persona pueda hacer síntomas positivos y eso también puede tener algún tipo de problema, ¿no? Entonces, esquizofrenia residual. La esquizofrenia catatónica es aquella que, además de los síntomas, digamos, de alucinaciones, delirios, también va a presentar síntomas motores. Y uno de estos característicos es la rigidez seria, ¿no? Entonces, esto es de que la persona permanece en una posición a pesar de haber ya cumplido la función, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Le levanto la mano a la persona para tomarle, pónganse el pulso, ¿no? Entonces le tomo el pulso y saco mi mano y la persona se queda con la mano en esa posición y no la mueve para nada, ¿no? Se va a quedar así, ¿no? Como una estatua, ¿no? Normalmente nosotros pues nos cansaríamos y bajaríamos la mano, pero no, la persona lo va a mantener ahí. Esa es la rigidez seria, ¿no? Ahora, el otro es el estupor catatónico, es cuando la persona puede pasar minutos, horas, ¿no? Digamos, en una sola posición, como que estuviera bloqueado, ¿no? Como que le hubieran puesto pausa a la persona y no se mueve. Es un estado, digamos, ahí como de neutralidad, ¿no? Ahora, eso, la esquizofrenia catatónica es de mal pronóstico, ¿no? Porque todos estos síntomas motores también pueden producir mayor problemas cardiovasculares, metabólicos, etcétera. La otra esquizofrenia es la esquizofrenia hebefrénica, ¿no? Hebefrénica. O también se le llama la esquizofrenia desorganizada. Y esta también es de mal pronóstico, sobre todo por el tipo de delirios que tiene, que son delirios muy complejos, ¿no? Muy complejos. Y son muy raros, muy complejos, muy elaborados. Entonces, en el caso de la esquizofrenia hebefrénica, muchas veces la persona, pues, es los que consideran que son enviados de Dios o que tienen, digamos, algunos poderes especiales y generalmente en base a esa realidad que se generan, es que comienzan a tener conductas peligrosas y finalmente terminan, pues, lastimados, ¿no? O se matan, no necesariamente por suicidio, sino también por imprudencia, ¿no? Entonces, la hebefrénica o esquizofrenia desorganizada es la de peor pronóstico, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el tratamiento para la esquizofrenia? Ya dijimos, el tratamiento, como la esquizofrenia es un trastorno psicótico, entonces el tratamiento son los antipsicóticos, ¿no? Son los antipsicóticos. Ahora,
Se supone que para la fase aguda en el que la persona brotó con la psicosis, pues utilizamos los antipsicóticos típicos, porque eran los de mayor potencia, más rápidos, etcétera, ¿no? Pero cuando ya tengo que darle el tratamiento de mantenimiento, o sea, tengo que evitar que la persona vuelva a presentar síntomas positivos, se desorganice, se lastime, ya el tratamiento tiene que estar orientado al uso de antipsicóticos atípicos por vía oral, ¿no? Que sería lo mejor. Entonces, sería ideal primero un atípico. Ahora, si no me resulta con un atípico, por ejemplo, quetiapina o lanzapina, ¿no? Podría ponerle además un antipsicótico típico, ¿no? En adición. Entonces, por ahí podría ir risperidona con algo de haloperidol. Y si no me resultara con estas combinaciones, mi tercera opción ya sería la clozapina, ¿no? Entonces, es muy buena, muy útil, pero es la última opción que tendríamos en el caso de fármacos, ¿no? Ahora, si la persona, por ejemplo, está recibiendo antipsicóticos, ¿no? Por vía oral, pero aún así continúa con síntomas positivos, lo que tendría que hacer es evaluar la adherencia, ¿no? Puede ser que la persona nos esté engañando, que sí está tomando los medicamentos y finalmente no los toma, ¿no? Entonces, de ahí que el tratamiento tiene que ser supervisado, ¿no? Alguien tiene que verificar que la persona esté tomando su medicación. Ahora, si hubiera de alguna manera dificultad para que la persona tome de por sí misma los medicamentos, o tal vez hay una descompensación y como ya habíamos dicho que son paranoides, la mayor cantidad de los cuadros que se presentan, la persona va a tener pues esa idea de que le quieren hacer daño y que por tanto la medicación que le están dando es una medicación que le va a perjudicar, ¿no? Entonces, por ahí, si la persona no los tomara y es un riesgo, podríamos utilizar los antipsicóticos de depósito, dijimos, ¿no? Entonces, ahí tenemos al haloperidol decanoato, otro es la flufenacina decanoato, que también es otro que todavía hay en el mercado. Entonces, estos son los dos antipsicóticos de depósito disponibles, ¿no? Totalmente disponibles. Haloperidol decanoato, flufenacina decanoato. Ahora, dijimos que hay otra, pero que no hay en el país, que sería la paliperidona, eh, en, también de depósito, pero incluso esta al ser atípica tiene menos efectos secundarios y también su tiempo de vida es un poco más largo, ¿no? Hasta 3 meses. Entonces, ¿en quiénes vamos a utilizar antipsicóticos de depósito? O sea, personas que no tengan, por ejemplo, un control, un apoyo, digamos, para el uso de los antipsicóticos por vía oral, ¿no? O persona que está reticente a tomar sus medicamentos en ellos, ¿no? No sé si les había comentado que la Sociedad de Beneficencia, a través del Hospital de Salud Mental de Almudena, tienen, ¿no? Lo que se llama los operativos de fin de mes. Entonces, el último viernes de cada mes consiguen ambulancias, camionetas de serenazgo, etcétera, y van transitando por toda la ciudad, ¿no? Y van recogiendo a a las personas orates, esquizofrénicos en situación de calle, y lo que hacen es, pues, un poco de acción social, los bañan, les cortan el pelo, les dan ropa nueva, ¿no? Les hacen comer, pero ¿cuál es la idea? De que se vayan con su antipsicótico de depósito, ¿no? Generalmente su haloperidol, su inyectable mensual, entonces hasta el siguiente operativo, hasta el siguiente fin de mes, ¿no? Esto con la finalidad de que por lo menos tengan cubierta esta parte de los síntomas positivos que tienen, ¿no? Entonces los antipsicóticos de depósito. El tratamiento tiene que ser multidisciplinario, ¿no? Los que han estado acudiendo a sus rotaciones han visto de que además del tratamiento farmacológico, también hacen psicoterapia, también hacen terapia ocupacional en el rubro de rehabilitación psicosocial, es decir, que recuperen, ¿no? Algunas habilidades que tenían o finalmente las entrenen que les permitan subsistir el día a día, ¿no? Como cocinarse, vestirse, bañarse, ¿no? Asearse, etcétera. Esa es la rehabilitación psicosocial.
¿no? Pero también viendo que estas personas en algún momento tal vez tengan la dificultad de generar propios ingresos, que tengan un trabajo estable o un trabajo, digamos, con bastantes expectativas, entonces también se les va dando algún tipo de formación ocupacional, ¿no? Para que puedan en algún momento generar algún tipo de recurso. Y esto lo hacen a través de la rehabilitación laboral, ¿no? Entonces, en algunos casos hay les conseguimos trabajo, les enseñan panadería, ¿no? No sé quién entró, por ejemplo, a Calca conmigo y vieron que hay usuarios que les permiten en las cocinas que se tienen en los comunitarios preparar gelatinas, se utiliza la refrigeradora, luego el usuario sale a vender, ¿no? Entonces va generando algún tipo de recurso. Entonces, la idea es de que el abordaje es siempre multidisciplinario, ¿no? Ahora, si yo tengo un paciente que, digamos, está recibiendo su medicamento en forma continua, constante, y de pronto se agita o está mucho más agresivo, a eso le vamos a llamar una descompensación, ¿no? Es una descompensación. Entonces, viene por ahí, ¿no? El paciente y la familia dice, no sé qué ha pasado, de un momento a otro ha comenzado a nuevamente a ser agresivo, hostil, quiere pegarnos y todo. Y es bastante angustiante, ¿no? Porque son personas que ponen pues en vilo a toda la familia, ¿no? Entonces, y pierden toda noción incluso de correspondencia. Uno diría, ¿cómo, no? A mi mamá nunca le faltaría el respeto, pero ellos están en otra realidad, ¿no? Entonces, eso hace que sean bastante agresivos. Entonces, eso lo que está pasando es una descompensación. Y ahí hay que buscar qué cosa los ha descompensado. Es una de las causas más frecuentes es que dejaron de usar el medicamento, ¿no? Por diferentes motivos. Dejaron de usar el medicamento, se descompensaron. ¿Qué habría que hacer? Volver a compensarlos, estabilizarlos. Otro factor de descompensación viene a ser el estrés. Entonces hay que ver que la persona, digamos, de repente está siendo sometida a algún tipo de estrés. Otro también podrían ser infecciones, alteraciones metabólicas, etcétera, ¿no? Entonces hay que ir buscando. Pero finalmente, si yo tengo una persona que se descompensó y su tratamiento lo estaba haciendo con antipsicóticos atípicos por vía oral, y ahora lo encuentro agitado, el tratamiento debería ser volver a utilizar los típicos por un tiempo nuevamente y de preferencia por vía parenteral, ¿no? Entonces puede ser intramuscular, endovenosa, etcétera. Entonces lo volvemos a compensar y de nuevo intentamos volver a la vía oral y tener cuidado de que no se interrumpa nuevamente el tratamiento, ¿no? Entonces, ese es más o menos un esquema de lo que se tiene que hacer con las personas, ¿no? Entonces, ahora lo otro, también hay que entender, y no sé si algunos de ustedes lo han visto, es que muchas veces el paciente ya está descompensado y nos vienen a buscar, ¿no? Al comunitario, nos dicen, hagan algo, ¿no? Y, llévenlo a mi familiar al hospital. Entonces nosotros no hacemos eso porque nuestro trabajo en el comunitario es estrictamente ambulatorio, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un paciente al que sí de repente ya tengo la autorización, pónganse, del hospital donde lo van a recibir, porque yo no puedo, digamos, sedar a alguien y tenerlo así, ¿no? Entonces tengo que llevarlo después de haber sedado a un establecimiento donde lo vayan a contener. Entonces sí, hay veces en los que ya se ha coordinado con el hospital y en algún momento nos dicen, no, bueno, vayan intenten traerlo, entonces ahí podría ser de que con algunas técnicas de reducción, control de agitación, pues podamos sedarlo y llevarlo, ¿no? Pero si el paciente está agresivo, está pateando, está agarrando cuchillo, pues nadie de nosotros se va a meter. En ese caso, ya es un problema de orden público, ¿no? Está alterándose la seguridad y es la policía quien tendría que acudir, ¿no? Entonces, tal vez se tiene que llamar a la policía lo reduce haciendo uso de la fuerza y finalmente, si es necesario, pues enmarrocado lo van a llevar al hospital, ¿no? Pero a veces vienen a nuestro centro pidiendo que nosotros hagamos algo, estamos igual de atados que ellos, ¿no? Muy bien. En el caso de la esquizofrenia,
dependiendo de ciertas características que tenga, va a tener un pronóstico diferente. Por ejemplo, buen pronóstico es cuando el paciente, cuando debuta, ya estaba previamente adaptado, ¿no? Tal vez ya trabajaba, estaba estudiando, ¿no? Incluso, no sé, hay muchos que son graduados y que ya han tenido el brote, ¿no? Que de repente ya haya formado familia, esté en una relación estable, que tenga un trabajo, que haya completado estudios, ¿no? Y también otro es que los síntomas hayan iniciado de forma súbita, ¿no? Entonces, si han comenzado de un momento a otro, entonces ese es un buen pronóstico, ¿no? Quiere decir que la persona con el medicamento adecuado va a compensar, digamos, esos síntomas de inicio súbito y la idea es de que vuelva a tener su vida, ¿no? Digamos, de familia, su vida profesional lo más completo posible, ¿no? De mal pronóstico cuando la persona tiene síntomas negativos de forma muy prolongada, cuando la esquizofrenia es catatónica o desorganizada, ya habíamos dicho, hebefrénica, ese es el otro nombre, cuando el inicio haya sido larvado o insidioso, es decir, los síntomas han sido poco a poco, se han ido presentando y los delirios han estado aumentando y se han ido organizando mucho más los delirios, ¿no? Entonces, ese es un mal pronóstico. Y también cuando hay una demora en el tratamiento, ¿no? Entonces, cuanto más demore en instaurar el tratamiento para la persona, entonces va a haber un menor o un mal pronóstico. Entonces, lo ideal sería estar atento a la presencia de síntomas negativos, identificarlos a tiempo, actuar a tiempo, o lo otro también que en el caso de personas que tengan, digamos, familiares con síntomas, con esquizofrenia, ir monitorizándolos desde temprana edad, y lo otro evitar pues de que tengan decisiones, digamos, bastante riesgosas como consumo de sustancias, ¿no? Entonces, si le damos un tratamiento adecuado y oportuno, ¿no? Si corregimos rápidamente los síntomas, sobre todo positivos, y si la persona ya ha tenido una vida, ¿no? Anterior, bastante adaptado, pues probablemente la persona tenga una vida lo más normal posible, ¿no? Pero cuando los síntomas han sido negativos, primarios, los más frecuentes, ¿no? Entonces la persona probablemente se quede ahí y lo que comienza es a perder su funcionalidad diaria, ¿no? La esquizofrenia catatónica y desorganizada, dijimos, son las más riesgosas, en las que la persona se pone en peligro y finalmente termina muriendo por imprudencias, ¿no? Los síntomas larvados de inicio progresivo también nos hacen pensar que son un mal pronóstico, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta ahí la esquizofrenia, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario sobre las rotaciones, paciente que hayan visto, algo? Hay un trastorno que se llama el autismo de Kanner, ¿no? No sé si han escuchado hablar. Entonces, en el caso del autismo, el que conocemos, el clásico, ¿no? En el que la persona tiene problemas de comunicación, socialización, problemas cognitivos, Kanner al principio lo describió como la esquizofrenia precoz, ¿no? Así le llamó el esquizofrenia precoz, porque decía de que la persona comenzó, digamos, de un momento a otro tener ese cambio en su desenvolvimiento, pero de manera precoz, ¿no? Entonces, poco para que más o menos relacionen esos dos términos que les he dicho. Recuerden esto, existen lo que se llaman los síntomas prodrómicos, ¿no? Los síntomas de inicio. Entonces, ¿qué decíamos en el caso de la esquizofrenia? Que los primeros síntomas que se presentaban eran los síntomas negativos. Entonces, para que más o menos tengan también una noción, imagínense a una persona que tenía su vida normal, hacía todo, estudiaba, era el más alegre, el más participativo, pero de un momento a otro, sobre todo en jóvenes, es como que lo hubieran sacado y en lugar de él me hubieran puesto a un paciente autista, ¿no? Entonces un paciente autista que
deja de socializar, que ya no quiere hablar, que pierde el interés por hacer las cosas, que está más sensible a los estímulos que ocurren y que va viendo un deterioro cognitivo. Entonces, en algunos casos se ha visto eso, ¿no? Se ha dicho de que los síntomas negativos de la esquizofrenia se parecerían al autismo, ¿no? Al autismo, pero recuerda de que no puede haber autismo en una persona adulta si es que no ha habido desde niño, pues, ¿no? O sea, entonces es eso, ¿no? O sea, era una persona normal, hacía todo y como que de un momento a otro se hubiera convertido en una persona autista. Entonces, eso, por ejemplo, es un indicativo de que lo que estamos teniendo es una esquizofrenia, ¿no? Entonces hay que estar atento a los síntomas negativos que tiene la persona, ¿no? Muy bien, preguntas hasta aquí. ¿Alguien? Nada, muy bien. Entonces vamos a continuar con un par de temas más que vienen a ser las otras patologías que pueden cursar con eh, síntomas psicóticos, ¿no? Entonces, el otro grupo o el otro trastorno que tiene el problema psicótico es el trastorno delirante, ¿no? Entonces, en el caso de su principal característica son la presencia de delirios, solo delirios, no tiene alucinaciones, ¿no? No tiene conducta agitada, desorganizada, pero sí tiene delirios. Y la diferencia es que los delirios son sistematizados. ¿Qué quiere decir? Organizados, bien explicados. Es una persona que comienza a elaborar, ¿no? Toda una fábula en su mente, pero toda esa fábula tiene una especie de lógica, ¿no? No sé si algunos de ustedes han visto también en las rotaciones a una usuaria que tenemos, la señora Rosa Amelia. Entonces, es un trastorno delirante. ¿Qué pasa con esta nuestra usuaria, no? Ella, por ejemplo, era una próspera empresaria del turismo allá en la década del 90 y ella, por ejemplo, tenía una agencia de turismo y vendía pasajes para viajes de promoción a los colegios, ¿no? Entonces, en un momento hubo un problema con una aerolínea y el avión no esperó, no partió con los estudiantes y pues imagínense todo eso, entonces le hicieron un cargamontón pues a la señora, ¿no? Entonces, ese fue, por ejemplo, un estrés bastante significativo. Y a raíz de esto, la señora pues tuvo que pasar una serie de problemas, digamos, a nivel legal, ¿no? Y en su estrés, ella comienza a formar una serie de delirios en los cuales, por ejemplo, según ella, había atendido al equipo del Cienciano cuando tenía que viajar a todos estos viajes de la Sudamericana, la Recopa cuando ganó estos títulos internacionales y que según ella no le habían pagado los pasajes y todo el tiempo estaba denunciando al equipo del Cienciano para que le pagara sobre los pasajes. Tanto así que la señora todo esto lo tenía organizado, se había tomado algunas fotos con los jugadores de su momento y con eso reforzaba, ¿no? De que ella sí había vendido los pasajes, de que ella los llevaba a todos los encuentros que tenía, pero que no le pagaron, etcétera. Entonces, su delirio es bien organizado, ¿no? Tiene bastante detalle. Eso se llama delirio sistematizado, delirio bien explicado. Para que sea un trastorno delirante, estos delirios tienen que estar por lo menos 4 semanas, ¿no? Un mínimo de 4 semanas, que la persona tenga unas ideas desorganizadas, extrañas, pero que tengan un buen contexto. En ese caso se llama trastorno delirante. Si dura más de 3 meses es un trastorno delirante crónico, pero si dura menos de 4 semanas, en ese caso se llamaría un trastorno psicótico agudo, ¿no? Ténganlo en cuenta. Menos de 4 semanas, trastorno psicótico agudo, o sea, es un cuadro psicótico, pero que no se conoce la causa, pero que dura ese tiempo, ¿no? Menos de un mes. Ahora, la característica de este trastorno es de que no afecta el resto de la vida. La persona puede trabajar, puede seguir con sus cosas, pero siempre va a tener esa idea, ¿no?
La otra era esta teoría de las conspiraciones, por ejemplo, ¿no? Hubo bastantes casos delirantes con esto de las vacunas, por ejemplo, por el COVID, ¿no? Entonces, es una persona que comienza con esa idea de que con las vacunas del COVID le están inoculando microchip, ¿no? Que van a circular a través del cuerpo y que van a ejercer un control, ¿no? Es algo, primero, que no es cierto, segundo, que es irracional y tercero, de que la persona no va a dejar de pensar en eso. Pero esta persona, por ejemplo, comienza a leer más y se encuentra pues con estas teorías de la conspiración, ¿no? Donde efectivamente dicen que hay un nuevo orden mundial, que están tratando de controlar a los humanos y que para eso utilizan las vacunas y que esto va a producir algún tipo de problema futuro, etcétera. Entonces, la persona va reforzando, digamos, esta idea compleja que tiene y la va haciendo cada vez más grande e incluso más argumentativa, ¿no? De esta persona. Pero ese es el problema. Ahora, esta persona puede ir a seguir trabajando, pónganse, hace sus cosas normalmente en el trabajo, pero cada vez que se habla de ese tema, pues se despierta su delirio y sigue con lo mismo, ¿no? O finalmente no se vacuna, pues no, no se va a vacunar o comienza a hacer algún tipo de campaña contra la vacunación, pero en el resto de su vida es una persona que normalmente va a desenvolverse. Entonces, esa es la característica del trastorno delirante, a diferencia de la esquizofrenia, donde sabemos que hay delirios, pero esa forma de pensar hace que la persona tenga una conducta desorganizada, hostil, agresiva, ¿no? Conductas extrañas, entonces ahí sí, al esquizofrénico, su vida pues no va a desenvolverse de forma correcta, pero sí en el trastorno delirante, ¿no? También hay que, en todo caso, cuando alguien tiene unos delirios, tratar de ver cuál es la diferencia, por ejemplo, con la esquizofrenia, ¿no? Entonces, el delirio del trastorno delirante es un delirio bastante sistematizado, ¿no? Que en algún momento podría sonar a una película de ciencia ficción o una película de esas de suspenso bastante, digamos, con lógica, ¿no? Algo que si quisieran un poquito verlo, un trastorno delirante, es que vean esta película de La Isla Siniestra, ¿no? Uno de los actores principales es Leonardo DiCaprio, ¿no? En la que él aparentemente al principio es un detective que llega a una isla a buscar a una persona, pero ahí se va desenvolviendo toda una trama donde se ve que todo eso era parte de su delirio, ¿no? Y como siempre en las películas, te hacen tratar de ver que de repente no era del todo delirante, ¿no? Si tenía algo de realidad. Entonces, si por ejemplo quisieran ver un trastorno delirante, pero así bien organizado, pues vean esa película de La Isla Siniestra, ¿no? Ahora, ¿qué otra diferencia? En el caso de la esquizofrenia, su delirio es un delirio desorganizado, poco creíble, ¿no? Que tiene el corazón roto, que su cuerpo está lastimado, ¿no? Que lo controlan, que lo vigilan, etcétera. Ahora, también habría que hacer un diagnóstico diferencial con los trastornos de personalidad del clúster A, específicamente el trastorno esquizotípico, ¿no? Entonces, en el trastorno esquizotípico hay hay un problema en el que la persona tiene una afinidad por temas bastante excéntricos, extravagantes, ¿no? No sé quién estaba rotando cuando vimos a un paciente, no recuerdo bien ahorita el nombre, pero era uno que vino con un traje, ¿no? Negro, grandazo, con pañoletas y que tenía esa afinidad por la religión musulmana, la trascendencia, el Hare Krishna, ¿no? Entonces se meten demasiado en eso y bueno, eso comienza a generar sus propias ideas. Entonces, esa persona, por ejemplo, es un trastorno de personalidad esquizotípica, ¿no? Es funcional, hace todo, pero tiene esa afinidad por este tipo de ideas bastante complicadas, ¿no? En el caso de del trastorno delirante, no va a tener alucinaciones. Entonces, si tuviera delirios más alucinaciones, pues podríamos pensar en una esquizofrenia.
Si la persona, digamos, comienza a tener síntomas negativos, es decir, apatía, bulia, retraimiento, ¿no? Aplanamiento afectivo, sería una esquizofrenia, ¿no? Pero si solamente se queda con los delirios, es pues un trastorno delirante. Y si es que esto se presenta más en adolescentes, como dijimos que se presenta en edad joven, tendríamos que ir más hacia la esquizofrenia y buscar antecedentes familiares de personas con esquizofrenia. Entonces lo que tenemos es una esquizofrenia, ¿sí? Entonces eso. En el caso del delirio, dijimos, ¿no? Es apodíctico, es decir, la persona lo toma como una certeza invariable, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser un delirio paranoide, me están espiando, todos están complotando contra mí, el Estado, ¿no? Me vigila, me han sembrado, ¿no? Espías, etcétera. Ese es un delirio de tipo paranoide, ¿no? Delirios de tipo celo, ¿no? Mi pareja me es infiel, entonces todo el tiempo está sospechando de su pareja y está convencido de que su pareja le es infiel. Delirios de tipo erotomaníaco, ¿no? Entonces, esto sobre todo que alguien está enamorado de la persona, comienza a crear unas fábulas sobre, digamos que hay un artista, ¿no? Bastante famoso que se ha comenzado a enamorar de él, se crea romances que no existen, etcétera. Ese es un delirio erotomaníaco, ¿no? Un delirio de daño, ¿no? En que le quieren lastimar, lo quieren perjudicar, delirios megalomaníacos en los que la persona considera que tiene superpoderes o que es una persona muy importante, ¿no? Es muy importante y que a raíz de eso todos los demás deben rendirle cierta pleitesía, ¿no? O delirios de enfermedad en el que la persona es portador de alguna enfermedad incurable, ¿no? Pero que a pesar de eso, pues no puede subsistir, ¿no? Y en general los delirios pueden ser de lo que sea, ¿no? Hay de todo tipo de delirios. Esto lo han hecho ustedes en psicopatología, ¿no? Otro trastorno dentro de los trastornos psicóticos viene a ser el trastorno esquizoafectivo. Aquí ya su nombre ya me da una idea, ¿no? Esquizo, de esquizofrenia, es decir, que tiene síntomas psicóticos, y afectivo de afecto, humor, ánimo, ¿no? Que tiene que ver con depresión, manía, etcétera. Entonces, el trastorno esquizoafectivo es una especie, ¿no? De híbrido entre síntomas anímicos de tipo depresión o de tipo bipolar, ¿no? Más síntomas psicóticos, ¿no? Entonces es su característica. Síntomas anímicos de tipo depresión o trastorno bipolar, ¿no? Más síntomas psicóticos, delirios, alucinaciones, ¿no? Que pueden presentarse en forma simultánea ambas o pueden alternarse, ¿no? Primero síntomas de ánimo, luego síntomas psicóticos, luego anímicos, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto. Entonces, si yo tengo una persona que tiene un trastorno, perdón, en el caso de los delirantes, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento para una persona que tiene un trastorno delirante? Antipsicóticos, antipsicóticos, lo mismo que la esquizofrenia. En el caso de los trastornos esquizoafectivos, si yo a la persona la veo con síntomas anímicos tipo depresión, le tendré que dar pues los antidepresivos, ¿no? Antidepresivos. Si la persona tiene síntomas anímicos de tipo manía, lo que voy a hacer es darle estabilizadores del ánimo, ¿no? Y bueno, si es que además está complicado simultáneamente o se alterna con síntomas psicóticos, tendré que darle antipsicóticos, ¿no? Entonces, el trastorno esquizoafectivo es una especie de mezcla, ¿no? Entre lo que son trastornos del ánimo, tipo depresión o trastornos maníacos, más síntomas psicóticos, delirios, alucinaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si la persona tiene un trastorno de ánimo, o sea, una depresión, o sea, la persona comienza con una depresión, tiene más o menos 2 meses de estar deprimido y comienza a presentar delirios, pero los delirios, como decíamos, tienen que ver sobre todo con delirios de culpa, ¿no? Por mi culpa fue que murió tal persona, ¿no? Por mi culpa fue que perdimos todos los negocios que teníamos, ¿no? O sea, está deprimido porque efectivamente hay algo
que le ha llevado a estar así apagado, desanimado, desmotivado, ¿no? Con problemas de apetito, de sueño, pensamiento incluso suicida, y de pronto le entran los delirios, ¿no? Los delirios. Pero esos delirios tienen de alguna manera alguna relación con lo que le está pasando, ¿no? Delirios de ruina, no nos vamos a poder recuperar de todo esto que nos ha pasado, ¿no? Delirios de culpa, yo soy el culpable de que esto haya ocurrido a un familiar, ¿no? Que haya muerto, por ejemplo, y se siente culpable de alguien que haya muerto, ponte, por cáncer, ¿no? Delirios de enfermedad, también a mí me ha dado una enfermedad y me voy a morir. Entonces, si te das cuenta, lo que predomina son los síntomas anímicos, como la depresión, y a eso se le suman los delirios. En ese caso, eso sería una depresión psicótica, ¿no? Ahora, pero si la persona, por ejemplo, tiene un cuadro de esquizofrenia, o sea, tiene alucinaciones, delirios, conducta desorganizada, ¿no? Y después de un tiempo a eso se le suma una depresión, entonces lo que tenemos es un trastorno esquizoafectivo, ¿no? O sea, ¿cuál es el síntoma que predomina, ¿no? Si lo que predomina es un trastorno, digamos, de ánimo, tipo depresión o manía, ¿no? Y a eso se le junta un delirio, pero el delirio no es tan complicado como en el caso de una esquizofrenia, entonces tendríamos una depresión psicótica. Pero si la persona tiene mayor cantidad de síntomas psicóticos y a eso se le suma una depresión o una manía, estaríamos frente a un trastorno esquizoafectivo, ¿no? Luego otro, el episodio psicótico breve, ¿no? Entonces, el episodio psicótico, como su nombre lo dice, está psicótico, es decir, tiene una discrepancia con la realidad, ¿no? Pierde el juicio de la realidad, pero esto es breve, dura a lo mucho un mes, ¿no? Un mes. ¿Y por qué se va a caracterizar por alucinaciones, cierto? Delirios, etcétera, ¿no? Puede haber eso, pero puede y debe tener generalmente un gatillante. Y ese gatillante va a ser algo, puede ser estresante, ¿no? O incluso consumo de sustancias. La característica de este trastorno psicótico breve es que debe durar más de un día, pero menos de un mes, ¿no? Más de un día, pero menos de un mes. Si durara más de un día y la persona está con un predominio de alucinaciones, probablemente lo que esté, perdón, si todo este cuadro dura más de un mes, y lo que predominan son de tipo delirios, probablemente lo que hayamos tenido es un trastorno delirante, ¿no? Si tenemos que este cuadro dura más de un mes y va con alucinaciones, delirios, podríamos estar pensando en esquizofrenia, ¿no? Entonces, pero si dura más de un día y menos de un mes, entonces, recibe un tratamiento oportuno, lo más probable es que se recupere por completo. Entonces, esa es su característica, ¿no? El episodio psicótico breve. Por tanto, tiene un buen pronóstico. ¿Qué hay que hacer aquí? Los antipsicóticos, ¿no? Antipsicóticos y buscar la causa, ¿no? Buscar la causa. Lo más importante ahí es buscar la causa. Podría ser una persona que ha tenido, pónganse, un TEC, ¿no? Se ha caído, se ha golpeado y después de eso ha comenzado a presentar alucinaciones, delirios. Entonces, probablemente pueda haber ahí algún tipo de hemorragia subdural, ¿no? Entonces, eso. Ahora, lo otro, habría que buscar una persona que de un momento a otro, persona joven, sin antecedentes, no hay antecedentes familiares, ¿no? Y comienza a presentar alucinaciones, delirios, etcétera. Entonces, podríamos buscar algo, ¿no? Podría ser un problema de un aneurisma, un tumor cerebral, una infección meningia, ¿no? Entonces, lo más importante en ellos es tratar de buscar la causa. También podría ser consumo de sustancias, ¿no? Entonces, personas que han tenido un mal viaje, ¿no? Se han excedido de drogas y han comenzado a presentar alucinaciones, delirios. Entonces, cesa el consumo y el episodio psicótico se resuelve y esa persona pues tiene un buen pronóstico, ¿no? Lo más importante es buscar la causa que ha desencadenado ese episodio. Y para eso sí puedo hacer algunos exámenes, ¿no? Como, por ejemplo, hemograma para ver si hay un proceso infeccioso. Tendría que ver también una función tiroidea, por ejemplo. Podría ser una tirotoxicosis. Podría ser un problema del metabolismo glúcido, ¿no? Tal vez una hiper o hipoglicemia, ¿no? Podría haber una uremia, ¿no? Entonces,
hay que hacer exámenes con la finalidad de buscar por qué esa persona psicotizada. Luego hay que hacer algún tipo de descarte de uso de drogas, ¿no? Para ver si ha tenido eso. Y también ver imágenes, ¿no? Imágenes, por ahí les decía, podría haber un traumatismo, una contusión cerebral, algún tipo de aneurisma, tumor, ¿no? Podría haber algún cisticerco, podría haber alguna isquemia, etcétera. Entonces, la neuroimagen sí nos va a ayudar, pero para descartar la causa, digamos, de este trastorno psicótico, ¿no? Y bueno, para terminar, el trastorno de psicosis postparto también tiene alucinaciones, tiene delirios, pero obviamente tiene que haber como condición que la persona esté en puerperio, ¿no? Tiene que estar en puerperio. Entonces, en el caso, digamos, de la psicosis postparto, está asociada generalmente a depresiones postparto. La persona ha tenido depresión postparto y luego de eso, ¿no? O está, digamos, dando de lactar, tiene a su bebé reciente de unas semanas y presenta alucinaciones, delirio, entonces esa sería una psicosis postparto, ¿no? Son de buen pronóstico y el tratamiento va a ser, pues, antipsicóticos hasta controlar los síntomas, ¿no? Entonces, esos son algunos de los trastornos psicóticos más comunes, más frecuentes, ¿no? Entonces, hasta ahí, pero el que más llama la atención y en el que de todas maneras se puede presentar con un poquito más de frecuencia y también por el riesgo que implica es la esquizofrenia, ¿no? Entonces, la idea es tenemos una buena cantidad de pacientes esquizofrénicos en el centro, entonces cuando vengan por lo menos van a ver uno que otro paciente esquizofrénico, ¿no? Muy bien, hasta aquí alguna pregunta, jóvenes ilustres. Clever, dinos. Doctor, buenas noches. Disculpe, justo era yo el que habíamos rotado con el paciente que tenía aquel, que, bueno, de la religión Hare Krishna. Doctor, la pregunta que tenía era, a su cuadro de él era sugestionado porque había escuchado por la descripción que hizo su mamá, dijo que era su abuelita la que le decía que Krishna, que él era un dios, o sea, que su abuelita era la que le había dado ese nombre y que lo llamaba así. Y bueno, según la teoría de su mamá es que él se lo había creído eso y que, por eso mi pregunta era si ese cuadro había sido sugestionado o tenía algún, ¿cómo se llama? Como, al igual que la esquizofrenia, algo ya genético que simplemente se manifestó. Está bien, muy bien, buena tu pregunta. A ver, la idea es la siguiente, ¿no? Este nuestro usuario que vimos tenía una apariencia bastante llamativa, ¿no? O sea, viene incluso hasta creo con un gorro, viene con un abrigo, viene con pañoletas por todo lado, ¿no? O sea, de primera instancia cuando tú lo ves, pues es alguien que no lo ves frecuentemente, entonces llama la atención. Y lo otro que cuando vamos conversando, lo que pasa con el individuo es de que tiene una serie de pensamientos, ideas que son poco comunes, ¿no? Y nos decía sobre la religión musulmana, los Hare Krishnas, ¿no? La trascendencia y todas esas cosas. Pero, ¿qué ocurre? Como dice vuestro compañero, cuando después conversamos con la mamá nos dice que ha sido la abuela, sobre todo la que le ha inculcado estas ideas. Entonces, en ese caso, ese trastorno no va a tener que ver, digamos, con perdón, con delirios, sino es un pensamiento que la persona ha comenzado a tener y lo ha incorporado dentro de su realidad. Eso y todas las cosas que han ido pasando, porque la mamá también mencionaba de que no había habido un buen soporte, digamos, emocional por parte de los padres, más se constituía en un trastorno de personalidad. Y ahí sí tiene que ver bastante la influencia de su entorno, ¿no? A ver, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo tengo a un niño al que todo el tiempo su familia le está diciendo, no, tú eres superior a los demás, no te juntes con esa chusma, está todo el tiempo ahí, ¿no? Entonces, y el niño comienza a creer eso, ¿no? Que él es más importante que los demás, que a él le tienen que dar todo lo que necesita, que los demás están para servirlo, ¿no? Entonces, como tú dices, le están creando un tipo de realidad, ¿no? O lo están sugestionando
a que tenga ese tipo de pensamiento.